existe origen del amor. Este amor es el amor de Dios, ¿sí? Amor verdadero. La Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. El origen del amor de los padres es Dios. Hoy, con la palabra de Dios, la Biblia, también vamos a pensar sobre este amor, ¿sí? También vamos a recordar las enseñanzas de este amor y como un cristiano que recibió este verdadero amor, vamos a pensar cómo debemos vivir, ¿sí? ¿Qué tipo de la vida debemos vivir? Hoy vamos a meditar, vamos a pensar profundamente, recordando este amor de Dios, también amor de nuestro Padre también. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo con esta iglesia viva, con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Hoy es el Día del Padre, así que oramos por nuestros padres para que puedan vivir adecuadamente, también para que tengan salud y sean felices en el amor de Dios en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, texto principal de hoy, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Deuteronomio capítulo 8. Busquemos en la Biblia. Texto principal de hoy. Deuteronomio capítulo 8. Desde versículo 2 a 4. Vamos a buscar en la Biblia. Texto principal. Deuteronomio 8. 2 a 4. Si lo tienen, leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hasta aquí. Hoy aprenderemos acerca del Israel atravesando el desierto y acerca de Dios, quien los protegió y cuidó hasta el final. Hoy vamos a meditar sobre este punto, esta historia. Este tema es un tema en realidad muy conocido y también sabemos muy bien sobre este tema, pero
a la vez lo olvidamos muy fácilmente. ¿Sí? Sabemos bien, pero olvidamos muy fácilmente. Nuestra naturaleza y nuestra carne son tan débiles que fácilmente nos dejamos engañar por la realidad visible y por las sensaciones y emociones que experimentamos. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿ya? Muy fácilmente nos dejamos engañar por estas cosas. Por lo tanto, muchas veces los hombres viven olvidando los valores más esenciales y también más importantes, los cuales son invisibles. Las cosas invisibles. En realidad, las cosas invisibles son más importantes, pero muy fácilmente olvidamos las cosas invisibles, enfocando más en las cosas visibles. Es decir, nuestra fe fácilmente se sacude y se debilita porque nos enfocamos más en el sufrimiento y las dificultades que estamos experimentando ahora mismo, que en las promesas invisibles de Dios. Es posible que cada uno de nosotros esté pasando por dolores, también por preocupaciones personales. En este momento, ahora mismo también, algunos o muchos hermanos están pasando por los dolores, preocupaciones. Sí, cada uno de nosotros tenemos estos sufrimientos. Entonces, no es nada fácil aferrarnos a las promesas invisibles de Dios y fortalecer nuestra fe en medio de estas dificultades y sufrimientos. Sin embargo, la Biblia nos habla con mucha claridad, ¿sí? Durante los 40 años que Israel caminó por el desierto, Dios nunca los abandonó, nunca los abandonó. Al contrario, siempre los protegió para que sus vestidos no se envejecieran, ni sus pies se hincharan, como leímos. Domingo pasado también aprendimos acerca de este tema, el camino de los cristianos. Conectando con ese tema, hoy también vamos a recibir las enseñanzas acerca de camino, ¿sí? Desierto, desierto. Es un paso, un camino esencial que los cristianos debemos pasar. Hoy vamos a meditar. Durante los 40 años, Dios cuidó a los israelitas, protegió, ayudó a sus caminos, sus caminos. Entonces pensemos, ¿acaso el Dios de aquel entonces no es el mismo Dios de hoy? Hoy pensemos, Dios es el mismo Dios, mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios nunca cambia, ¿sí? El Dios protegió a Israel en aquel entonces, sigue estando con nosotros también. Está caminando con nosotros y continúa protegiéndonos de la misma manera. Hoy, a través de esta historia, vamos a meditar, vamos a recibir estas enseñanzas. Así que nos dio esta Biblia, palabra de Dios, y nos está enseñando su promesa a través de la palabra de Dios, para que podamos descubrir a Dios una vez más, a Dios que camina junto con nosotros, a Dios que está junto con nosotros. Por lo tanto, hoy espero que aprendamos estas enseñanzas recordando que este tema muy conocido no es solo una historia antigua didáctica, sino que es la palabra de Dios que está viva y trabajando en nuestra vida cristiana prácticamente actualmente, ahora mismo, en nuestra vida. Es decir, espero que escuchen la palabra de hoy pensando que esta palabra
no es la palabra que se aplica a los demás, sino que es la palabra de Dios que se aplica prácticamente a mí y a cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento y obra en nuestra vida. De este concepto, de este corazón, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Orando de esta manera, por favor. Dios, por favor, ayúdame. Ayúdame a crecer mi fe y convertirme en un cristiano más digno y firme ante ti a través de la palabra de hoy. Con este corazón vamos a orar y vamos a escuchar la palabra. De esa manera, cuando aceptamos la palabra de hoy con un corazón humilde, anheloso, Dios obviamente realmente trabajará más fuertemente y también nos ayudará más en nuestra vida para que podamos convertirnos en tal cristiano muy precioso. Así vamos a escuchar la palabra de hoy. Por lo tanto, les pido una vez más que todos los hermanos que están aquí escuchen la palabra de Dios con tal corazón humilde, anheloso. Así Dios trabajará más. El camino que pasaba el pueblo de Israel, que hizo éxodo por 40 años, llevando la vida en el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán, se podría decir también que es como un ejemplo de la vida de un cristiano salvo hasta entrar en el cielo de Dios, ante Dios, ¿ya? Sí, así, digamos, la vida del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años es un modelo de la vida cristiana. O sea, estamos viviendo esta vida cristiana como camino del desierto. Podría decir de esta manera. La vida en el desierto por 40 años se podría decir como la vida de los cristianos y un ejemplo de la vida en la iglesia. Vida de nosotros, podría decir así. Estamos viviendo esta vida cristiana. O sea, estamos viviendo esta vida del desierto. Por eso podemos expresar de esta manera. Nuestra vida es como un camino del desierto. Este camino no es fácil, pero Dios está junto con nosotros. Hoy vamos a recibir esta enseñanza. Mire, en Hechos capítulo 7, 38, indicando al pueblo de Israel que hizo éxodo, lo expresó como, así dice, la congregación en el desierto. En la Biblia expresa, indicando al pueblo de Israel, dice, la congregación en el desierto. Y lengua original de congregación significa la iglesia. Congregación es la iglesia. Entonces, eso podemos decir como la iglesia en el desierto. Hoy pensemos, iglesia en el desierto, congregación en el desierto, pueblo de Israel. Pueblo de Israel es la iglesia en el desierto. ¿Sí? También podemos conocer que la iglesia no es un edificio. Algunos malentienden que la iglesia es un edificio, pero como sabemos, la iglesia no es un edificio, una congregación, ¿sí? Grupo de los cristianos, la iglesia en el desierto. Entonces, pensemos, para que sea una iglesia en el desierto, los israelitas debían salir del Egipto. Esto es el orden. En el Egipto no podría ser la iglesia, ¿sí? Saliendo de Egipto, ellos podrían ser iglesia en el desierto, congregación en el desierto. Para salir de Egipto se necesitó la sangre del cordero en el día de la Pascua. Sabemos esta historia, ¿no? Éxodo. Para salir de Egipto, ellos, los israelitas debían pasar 10 plagas. Al final, última plaga fue matar al hijo unigénito, ¿no?
Para pasar esta plaga, ellos debían poner la sangre de cordero, ¿sí? En el dintel, dos postes también de la puerta. Pasando este acontecimiento, esta plaga, ellos pudieron salir de Egipto, pudieron ser congregación en el desierto. Esto es el orden. Para salir de Egipto se necesita la sangre del cordero en el día de la Pascua. Mire, poniendo la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de las casas, pasaron la 10ª plaga, que fue matar al primogénito. Y al final, ellos lograron salir de Egipto. Y a continuación de esto, este acontecimiento, ellos pasaron también el milagro del Mar Rojo. Sabemos esta historia también. Y entraron en la vida del desierto prácticamente. Pensemos en este orden. ¿Sí? Primero, primer paso es salir de Egipto. Para salir de Egipto necesita sangre de cordero. Es un ejemplo, un modelo de sangre de Cristo. Éxodo es un modelo, un ejemplo de la salvación. Esta es la salvación. Y pasando esta plaga, 10ª plaga, ellos cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto. ¿Sí? Nosotros, recibiendo la salvación con la sangre de Cristo, entramos en la vida cristiana. Pero esta vida cristiana es una vida del desierto. Así podemos entender. Por eso nuestra vida es como una vida en el desierto. No es fácil, como una guerra. ¿Sí? Les vuelvo a decir, si fueran los cristianos que recibieron la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, ciertamente deberían experimentar el camino del desierto, de la vida cristiana, como el pueblo de Israel, ¿sí? El cual fue por el camino del desierto por 40 años para entrar en la tierra prometida Canaán por Dios. Con este concepto hoy meditemos nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuestra vida cristiana no es fácil como el desierto. Entonces, a través de algunos personajes y también algunos acontecimientos en la Biblia, hoy recibamos las lecciones sobre la vida cristiana, vida en el desierto. Sería muy importante. Primero, pensemos acerca de la historia de Jacob, sobre el sufrimiento de Jacob. Esta historia también muy conocida, también muy famosa. Aquí, esta historia sale en Génesis, capítulo 27. Busquemos en la Biblia. Génesis, capítulo 27, 41 al 44. Yo voy a leer. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano de Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Algunos días, dice. Abajo, capítulo 28, versículo 10, 11, les leo. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Aram,
y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ya sabemos esta historia, ¿sí? Aparece una escena muy conocida, pero hoy también meditemos. Imaginemos esta escena. Ahora leímos una escena donde Jacob toma la bendición del primogénito, engañando a Isaac, su padre, también, su hermano también, y huye a Arán, escapando de su hermano que estaba airado. Su hermano mayor, Esaú, estaba airado bastante, ¿sí? ¿Por qué? Jacob engañó, ¿sí? A pesar de que Jacob tomó la bendición, sabemos esta historia, tomó la bendición que debía recibir su hermano Esaú. En realidad, muchas riquezas buenas de su padre que merecía recibir Jacob habrán sido la posesión de Esaú todavía. Es porque él huyó, ¿sí? Él huyó. Es porque él pensaba viajar por algunos días. Mire, aquí dice, algunos días. ¿Dónde está? Aquí. Ah, voy a acercar. Mora en algunos días. Sí, ellos pensaban, Jacob y su mamá Rebeca pensaba que algunos días. Por eso huyó Jacob. Pero, como sabemos, en conclusión, él tenía que quedarse en este lugar Harán más de 20 años. Nunca lo imaginaba, creo, Jacob. Pensaba que se quedaba unos días, pero en conclusión, él quedaba 20 años, más de 20 años. Por eso, prácticamente, sí, prácticamente las riquezas buenas que debía recibir Jacob, sí, prácticamente estas buenas cosas habrán sido la posesión de Esaú, sí. Pensemos, a pesar de que tomó la bendición del primogénito, engañando a su padre, engañando a su hermano, Jacob, para salvar su vida, al menos tenía que huir hasta Harán, que se quedaba muy lejos, y era una lástima total. Jacob, por primera vez, apartándose de su casa, fue solo por el camino del desierto, ¿sí? Él caminaba este camino del desierto. Una vida cristiana muy difícil. Pensemos, era muy difícil, doloroso, frío, solitario. De Beerseba, que estaba Jacob, vivía Jacob, a Harán, la tierra de su tío, podría decir, Harán, hay una distancia lejana. Más o menos dice 800 kilómetros, dice, 800 kilómetros. Es una distancia aquí desde Lima hasta Chiclayo, más o menos. ¿Sí? Chiclayo, sí. Piura, 800 kilómetros. Él debía viajar por primera vez en su vida hasta Harán, que estaba muy lejos. Ahora, yendo por este camino tan lejano, empezó la vida en la tierra extraña por 20 años. Pero él nunca imaginaba esta escena en su vida. Fue empezado el camino del sufrimiento. Pensemos, imaginemos. A pesar de que había recibido la bendición de Dios, nosotros recibimos la salvación también. Fue empezado un día a una vida del desierto también. Ese momento habrá sido el tiempo más triste y de
desesperación y lleno de soledad para Jacob. Jacob, quien vivía solo en las tiendas, creció recibiendo mucho amor de su madre. Él vivía muy tranquilamente, ¿sí? De esta manera, recibiendo amor de madre, muy tranquilamente. Pero ahora solo debía seguir por un camino a través del desierto, espantoso y asolado. Es muy difícil, ¿no? Jacob, imaginemos, primer día que huyó Jacob. Jacob intentó alejarse lo más posible el primer día para así escapar de la fría de su hermano, quien estaba profundamente airado. Esaú estaba airado bastante, sí. Él es, mire, su hermano Esaú era un cazador experto. Él es especialista de cazar, especialista. Él habrá tenido mucha fuerza y un buen talento de disparar las flechas. Entonces, si es atrapado, Jacob obviamente moriría, ciertamente moriría. ¿Por qué? Como leímos, Esaú quería matar a su hermano, quería matar. Por eso, el primer día, Jacob intentó alejarse lo más posible, lejos, ¿m? Lo más posible. Él es cazador, expertos. Si es atrapado, moriría ciertamente. Primer día, por eso, Jacob fue más o menos 80 kilómetros, dice, 80 kilómetros. De Beerseba a Berel, 80 kilómetros. Aquí de Lima hasta Huaral, más de Huaral. Entre Huaral y ¿cómo se llama? Callao. Huacho, perdón, Huacho, ¿sí? Más o menos, 80 kilómetros. Imaginemos, ¿cómo podría irse así en un día, Sí, si hay una persona que quiere matarme muchísimo, siguiéndome con cuchillo, podría irse 80 kilómetros por un día. Domingo pasado también aprendimos acerca de apóstol Pablo. Había más de 40 personas que querían matar a apóstol Pablo. Sí, pensemos, si hay una persona que quiere matar a mí con cuchillo, obviamente puedo irme hasta 80 kilómetros en un día, sí, para sobrevivir. Ya, este Jacob partió, decidido incluso a morir. Parecía ir sin rumbo, como si caminara en un estado de total desconcierto. Así, rápidamente, intentó bastante. Al llegar en Bedel, primer día, Bedel, cuando se acostó para descansar, habrá llegado de repente un gran cansancio y dolor. 80 kilómetros, ¿sí? Intentaba correr rápidamente y esta noche habrá llegado de repente un gran cansancio y dolor. Ustedes saben que los boxeadores cuando pelean, ellos pelean sin conocer dolor, dice. A pesar que pelean golpeando sin dolor, así pelean, dice. Porque ellos salen adrenalina en sus cuerpos. Sí, adrenalina. ¿Han escuchado? Adrenalina. Cuando se excitan por partido. Esta adrenalina hace los no sentir dolor, pero se sienten mucho dolor después de terminar el partido, ¿sí? Mientras peleando no sienten dolor, pero después de terminar el partido, sí, llegan muchos dolores, dice. Parece que Jacob estaba así. El cuerpo era cansado, ¿sí? El cuerpo era muy pesado
De repente vino la soledad, de repente vino temor, el corazón de sentir perdón a su hermano y se habrá sentido culpable con su padre también porque engañó a su padre. Yo he hecho bien o no, así se habrá dudado también. En esta noche, con cuerpo cansado, doloroso, pero sabemos esta historia. En este momento encontró a Dios y escuchó la voz de Dios en el desierto solitario cuando estaba realmente cansado. Esta historia tiene esta enseñanza. Pensemos, en este momento tan difícil, él escuchó la voz de Dios. Mire, aquí, Génesis 28, 12 y 13, les leo, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Abajo, 14 y 15, dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es muy precioso. Pensemos, en este momento, cuando estaba perfectamente agotado, sin fuerza, él, Jacob, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y también cuando vio que los ángeles subían y descendían, dejó Dios una palabra de la promesa, como leímos. Mire, aquí, esta palabra. Miremos en la pantalla, ¿ah? Leamos juntos. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y he aquí yo estoy contigo. Meditemos, guardemos la palabra de Dios. Es una historia inventada, no, es una historia real, ¿sí? Hubo un acontecimiento de escuchar la palabra de la promesa de Dios de esta manera. Promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. Él escuchó. Esta es la promesa cierta del amor de Dios. El creador Dios dio esta palabra, ¿sí? En este momento tan difícil, en el desierto. La vida de los cristianos salvos es lo mismo también. Nosotros debemos recordar esto. Aunque recibieron la promesa del cielo y la vida eterna, pero lo que obtenemos al instante podría ser un sufrimiento, podría ser las dificultades, como la vida del desierto. Pero entre estos sufrimientos, entre estas dificultades, podemos comprender la gracia y el consuelo que Dios nos da. Dios da su palabra en el desierto. Cuando está en ese lugar, que es el desierto, se escucha la voz y la promesa de Dios. Dios dijo en el desierto. Este punto también meditemos, pensemos. En el desierto, cuando tenemos la dificultad, sufrimiento, Dios habla. ¿Sí? Dios habla. Esta es la historia que camina junto con nosotros
en el desierto. ¿Sí? Hoy vamos a aprender sobre este tema. ¿Sí? Estamos pasando un camino esencial, un camino merecemos caminar, que es el camino del desierto. Pero en este camino del desierto, Dios habla, Dios da la promesa. Dios también cuida, protege, ayuda a nuestra vida, nuestro camino. Cuando está en este lugar del desierto, nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos recibir la promesa de Dios. Es muy hermoso, ¿no? Otro acontecimiento vamos a pensar. El segundo acontecimiento es el Mará y el Lim. Han escuchado, ¿no? A Mará y el Lim. El pueblo de Israel también alabó y cantó de alegría cuando por primera vez hicieron éxodo y cruzaron el Mar Rojo como un milagro, ¿sí? Es un milagro. Pero después de andar el camino de 3 días, se quejaron. Esta historia también sabemos. Pasando solamente 3 días, ellos se quejaron, a pesar de que estuvieron contentos por el éxodo, ¿sí? Ellos salieron de la vida esclavitud, ¿sí? De la vida de la esclavitud de Egipto. Por eso estuvieron contentos por este éxodo, pero se agotaron por andar el camino del desierto por 3 días nomás, 3 días sin agua, 3 días sin agua. Por eso se quejan. Y al lugar donde llegaron ellos se llamaba Mara. Pero no pudieron beber las aguas de ahí. ¿Por qué? Eran amargas. Sale esta historia en Éxodo capítulo 15, 22 al 24. También yo voy a leer esta historia. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? También imaginemos. Está, está escrito que el pueblo murmuró contra Moisés, pero en realidad murmuró contra Dios. Sí, así podemos decir, murmuró contra Dios, quien guió a Israel por medio de Moisés. Murmuró a Moisés contra Moisés, podría decir, murmuró contra Dios. A pesar de que hicieron éxodo por medio de los milagros maravillosos de Dios. ¿Sí? Como se agotaron por andar el camino de 3 días, ellos se quejaron y murmuraron. Pensemos, ¿cómo sería posible esto? Incluso presenciando los milagros de Dios de primera mano prácticamente, ¿cómo sería posible? Si yo estuviera en el lugar del pueblo de Israel, ¿qué piensa? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sin duda yo habría hecho lo mismo. ¿Por qué? Sí, somos débiles, ¿ya? Somos imperfectos, muy necios, ¿ya? Luego de esto pasaron un tiempo y llegaron en el Lim ellos, que era un oasis. Sí, esta historia. Pasando Mara, ellos llegaron a Elim. Entonces, en realidad, el lugar donde quiso Dios guiar al pueblo de Israel no era Mara, sino Elim. Elim es el destino final que Dios quería guiar a ellos. Pero pasando por Mara, llegaron a Elim. Aquí sale esa historia, este contenido, Éxodo 15, 27.
Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Esto es el destino final. Elim era el destino final que quiso Dios guiar al pueblo de Israel desde el principio, originalmente. Solamente estaba a 11 kilómetros de distancia desde Mara hasta el índice. Con la velocidad promedio se puede llegar dentro de 3 horas, 11 kilómetros. Ya. En un día puede llegar hasta 80 kilómetros, pero 11 kilómetros suficientemente podemos llegar. Ellos también pudieron llegar a Elim solamente caminando más de 3 horas más o menos, pero ellos se quejaron. Si hubieran aguantado y avanzado un poco más, hubiesen llegado a Elim, pero se quejaron de ellos, murmuraron contra Dios, contra Moisés, contra Dios. Esto es lo mismo que nuestra naturaleza, fundamentalmente. Nosotros también tenemos este tipo de temperamento. Así que a través de la Biblia debemos meditar bien, debemos ordenar mi vida adecuadamente. A pesar que no podemos ver las cosas de Dios invisibles, pero podemos ver estos con los ojos de la fe, con la palabra de Dios. Así podemos ordenar mi vida más adecuadamente. Esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Quiere ver en nuestra vida cristiana. En esta vida de desierto, Dios está cuidando, está guiando, está ayudando. Pero no podemos ver este amor de Dios, nosotros nos quejamos, nos murmuramos. Eso no es adecuado. Por eso, a través de la Biblia, debemos conocer, ¿sí?, cómo Dios guía nuestros pasos en esta vida del desierto. ¿Sí? Nosotros tenemos mismo corazón inadecuado como los israelitas. Aunque los israelitas mostraron un aspecto necio e incrédulo en Mara, Moisés clamó a Dios y así Dios cambió las aguas de Mara para que se endulcen. Esto también es muy hermoso, mire, abajo, Éxodo 15:25, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Mire, esto es el corazón, esto es el amor de Dios hacia nosotros, básicamente. A pesar de que tenemos fe muy débil todavía, tenemos un aspecto necio todavía, Dios siempre quiere ayudarnos. Dios siempre quiere recuperarnos para que seamos un cristiano digno. Sí, a través de esta historia también podemos entender el amor infinito de Dios. Si vemos el orden, primero apareció Mara y luego Elim. Esto es el orden, Mara, Elim. Es decir, Dios, antes de dar las buenas cosas, nos hace pasar por sufrimiento primero. Para pasar, primero, pasando el desierto, llega a la tierra de Canaán. ¿Sí? Eso es el orden. Antes de dar las buenas cosas, nos hace pasar por algunos sufrimientos. Y podemos pensar que este sufrimiento es permitido por Dios y Dios tiene toda solución en este problema, como cambió las aguas de Mara. Debemos pensar en esto también. Dios permitió algunos sufrimientos, por eso Él tiene la solución de este sufrimiento. ¿Sí? Mire, Mara es un sufrimiento, podría decir, pero Dios solucionó
esta Mara, al agua de Mara, ¿sí? Cambió como agua dulce. Él permitió sufrimiento, también tiene la solución de este sufrimiento. Por eso debemos conocer a Dios exactamente a través de la Biblia. Y así podemos confiar en la mano de Dios Todopoderoso. Así podemos pasar bien este sufrimiento recibiendo la ayuda de Dios, recibiendo la bendición de Dios. Esto es el principio que Dios guía nuestra vida. Dios solamente permite un sufrimiento adecuado para los cristianos, para los hijos suyos. Los israelitas, pasando el camino del desierto por 40 años, al final entraron en la tierra de Canaán. Sabemos esta historia. Al final, ellos entraron a la tierra prometida de Canaán. Si vemos el orden de la creación en la Biblia, era así, como aprendimos domingo pasado. Esta fue la tarde y la mañana un día, dice. En Génesis dice de esta manera, la tarde y mañana. ¿Sí? Jesús también padeció sufrimiento en la cruz primero y luego salvó a la humanidad. Así es el orden bíblico. Sufrimiento y la gloria. Oscuridad y la luz. ¿Sí? De esta manera. Tarde y mañana brillante. Entonces, podemos decir que para los cristianos, el sufrimiento permitido de Dios está conectado con la gloria. Debemos recordar esto. No se olviden, por favor. A pesar de que está pasando un sufrimiento, eso no es el todo. No es el fin. Al fin de este sufrimiento habrá la gloria. Habrá la mañana. Así Dios guía nuestros pasos. ¿Ya? Todos los trabajadores de Dios tuvieron un camino del desierto, como siempre. Moisés también experimentó un tiempo del desierto. Madián, han escuchado, ¿no? Madián, 40 años vivían en el desierto. Moisés, sale esa historia en Hechos, capítulo 7, 29-30. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de un zarza. Él, Moisés, también pasó esta vida desierto, 40 años. Moisés pasando 40 años en el desierto de Madián. Entre 120 años de su vida, sí, él vivía 120 años. Entre esta vida, un tercio es la vida del desierto. Moisés pasando 40 años de la vida en el desierto de Madián, fue entrenado para ser el guiador de su pueblo. Sabemos esta historia, ¿ya? Necesitó este tiempo. A pesar de que el tiempo de desierto era muy difícil, muy cansado, ese 40 años no era un tiempo en vano. Dios tiene plan siempre. En ese lugar se humilló perfectamente Moisés y podía ser entrenado ciertamente para realizar los trabajos grandes de Dios. Por eso Dios permitió esta vida en el desierto. Por lo tanto, en los últimos 40 años de su vida, Moisés podía guiar al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? El apóstol Juan también, apóstol Juan, tenía el trayecto del desierto, camino del desierto, que era el exilio de la isla llamada Patmos. Mire, esta historia también sale en Apocalipsis, capítulo 1, 9, 10. Les leo. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos.
Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La isla Patmos era el lugar del exilio del apóstol Juan. En esa época era una tierra estéril y por año no llovía nada en esta isla Patmos. Y aquel momento la edad de Juan era casi 100 años, cerca de 100 años, viejos. Entonces, si vemos, según el criterio humano, esta vida de Juan era totalmente una vida fracasada y exiliada. Sí, por la vista del hombre. Pero en la Biblia está diciendo que vino el apóstol Juan a testificar sobre Jesús, a pesar de que en realidad fue exiliado. Mire, aquí dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Debemos enfocar en este punto. A pesar de que en esta tierra estéril, Juan escuchó la voz de Dios y ha visto la visión acerca de la última historia de la humanidad. A pesar de que fue exiliado, ¿sí? Pero en esta tierra, en esta isla estéril, él escuchó la voz de Dios y también vio la revelación acerca de la última historia de la humanidad. Y así escribió este Apocalipsis. Si no hubiera sido exiliado, no hubiese existido el libro de Apocalipsis. Dios usó a Juan de esta manera. Además de ello, hay muchos personajes que tenían un camino del desierto como las personas de Dios. Muchas personas de la Biblia, ¿sí? Apóstol Pablo, Jacobo, ¿sí? José, Daniel, etcétera. Casi todos los personajes en la Biblia tenían el tiempo de sufrimiento y dificultad. Entonces, podemos pensar que este trayecto, este camino del desierto en la vida de los cristianos es un requisito imprescindible. Ahí, así debemos pensar. Yo tengo un camino, estoy caminando un camino como desierto, es un camino, un requisito imprescindible. Así debemos pensar. Y en este camino desierto Dios ayuda, Dios cuida, protege. Entonces, ahora vamos a pensar acerca de la razón por la que hizo que Israel pase por el desierto. Pensemos también la razón de nuestra vida, nuestro trayecto del desierto como los cristianos. Nosotros estamos pasando este camino del desierto, ¿no? La primera razón por qué pasamos este camino del desierto. La primera razón es para que confíe solamente en Dios. Tiene razón. Aquí, 2 capítulo 1, versículo 9, 8 y 9. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. ¿Por qué? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí, pensemos. Dios que resucita a los muertos. Como dice este versículo, versículo 9, para confiar solamente en el Dios que resucita a los muertos, primero tiene que haber muertos. Muertos.
sufrimientos. En medio de nuestra vida, cuando pasamos por momentos tan difíciles, donde la esperanza de se desvanece y desearíamos morir, al encontrarnos con el Dios que lo restaura todo, ciertamente podemos confiar en Él. Mire, pensemos, si no tenemos algunas dificultades, no podemos buscar a Dios que soluciona esta dificultad, ¿ya? Por eso, si tenemos algunos sufrimientos, algunos problemas, podemos encontrar con Dios que pueda solucionar este problema. Por eso, para los cristianos el sufrimiento es bueno, ¿sí? Dentro de este tiempo difícil podemos hallar a Dios verdadero. Existe Dios que trabaja prácticamente a través de sufrimiento. Y según la vista del hombre, siente que va a morir, pero Dios solamente permite las pruebas resistibles, ¿sí? Resistibles. Prometió darnos el camino de escapar también si ya no tenemos más fuerza para resistir. Adecuadamente nos permite estos sufrimientos, viendo nuestra capacidad. Sí, uno que tiene resistir, uno que puede resistir, uno que puede soportar, Dios permite tal sufrimiento. ¿Sí? Este contenido sale en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, 13. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Este versículo muy hermoso, mire, Primera de Corintios capítulo 10, 13. Si lo tienen, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice. Debemos recordar esto, ¿sí? Dios guía nuestra vida de esta manera adecuadamente. Tengo un sufrimiento, pero Dios permitió este sufrimiento que puedo resistir. Pero si no puedo resistir, también nos dará la salida, dice. Solución. Siempre la solución está en la mano de Dios. Así que debemos confiar en la mano de Dios, conociendo quién es Dios a través de la Biblia. Por eso estamos escuchando la palabra de Dios. Por favor, guardemos estas enseñanzas, este principio de la vida cristiana. No te preocupes. Dios siempre nos habla de esta manera. No te preocupes. Estoy junto contigo. La segunda razón es para entrenar como un soldado fuerte de Dios. ¿Por qué estamos pasando el camino de desierto? ¿Por qué? Para entrenar como un soldado de Dios. Como sabemos, el pueblo de Israel en Egipto era esclavo. En Egipto era esclavo, no era soldados. Pero ahora, entrenando en la tierra de Canaán, tiene que, para entrar en la tierra de Canaán, tiene que realizar la guerra de la conquista. Ellos tenían que ser las fuerzas especiales. Por eso, en el desierto, ellos fueron entrenados para que sea un soldado fuerte, para realizar esta guerra conquista, ¿sí? Es igual a ser entrenado en el servicio militar, ¿sí? Servicio militar. Para hacer las fuerzas especiales, debe recibir el entrenamiento especial. Israel era una fuerza de
tarea de Dios. Por eso, Dios permitió este camino del desierto. Pasando este camino del desierto, 40 años, ellos pudieron ser un soldado, una fuerza de tarea de Dios. Así, ellos pudieron realizar esta guerra de conquistar de la tierra de Canaán. Así ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán. Esta es la razón por la que los israelitas debían pasar el camino del desierto. Tercero, para hacernos como un hombre digno de recibir la gloria también. Por eso Dios permitió este camino del desierto. Después del éxodo, excepto Josué y Caleb, los israelitas que fueron contados a más de 20 años, todos murieron en el desierto. Esta historia también sabemos. Solamente las personas que nacieron nuevamente en el desierto entraron en la tierra de Canaán. También podemos pensar que esto es una sombra de la vida cristiana después de recibir la salvación. El hombre viejo, el carácter viejo muere y nace un nuevo hombre espiritualmente. Esta es la sombra de nuestra vida cristiana. Hay que cambiarse a un nuevo carácter para poder recibir la gloria de Dios. La gloria, la cual es la tierra de Canaán. En esta historia tiene esta enseñanza. Nosotros también, pasando el camino desierto de la vida cristiana y así llevando la vida, nuestra vida cristiana, podemos darnos cuenta que nuestros viejos hombres y algunas naturalezas humanas que no renacieron se van quitando uno por uno ante Dios. Estamos cambiando, ¿sí? Si recordamos mi aspecto vivido hasta ahora, después de recibir la salvación, podemos encontrar a nosotros mismos, más crecidos y más cambiados. Sí, recibiendo la salvación, pasando unos años, mi vida ha cambiado, sí, adecuadamente. Es necesario recordar y reflexionar que este tipo de cambio es posible por pasar el camino desierto de la vida. Por eso necesita este camino del desierto. Es un principio que Dios nos guía a nuestra vida cristiana. Yo quiero compartir una historia mía. Antes, ¿quién es? Jane, mi hija, primera hija. Cuando mi primera hija tenía 6 años, 6 años, ya, hace, ¿cuántos años? 10 años más o menos, ya. Tuvo una operación de sus 2 ojos por una enfermedad algo delicada, ¿sí? Cuando tenía 6 años. En ese momento, el doctor me dijo que los padres debían firmar el formulario de consentimiento para la operación, ya que ella tenía que someterse a anestesia general, todo su cuerpo. Se dice que las cirugías oculares en los niños se realizan de esa manera, sí. Los adultos no necesaria de anestesia general, pero para los niños necesaria, dice, todo su cuerpo. Sin embargo, había una explicación en el documento, ¿sí? Documento de contenido de documento de consentimiento de que podría haber un caso de que el paciente no se despierte, dice. Aquí tenía este contenido, pero tengo que firmar. Al ver este contenido, estaba muy preocupado por mi corazón. Sí, es algo general, algo normal, pero leyendo este contenido, de repente tenía preocupación. Podría haber un caso, dice. Eso es muy raro, pero podría haber este caso. Pero tengo que firmar. De todos modos, tenía que
curarse esta enfermedad. Y así que yo firmé en el consentimiento y mi hija se operaron, ¿sí? Después de terminar la operación, ella salió con una banda, ¿sí? En los dos ojos, de esta manera. Miren, ya. Pensemos, yo recuerdo, de repente, no podía ver nada al frente, ¿sí? Ella. Y la anestesia se alivió, así que le dolió mucho en sus ojos. Mi hija siguió llorando y los corazones de mamá, corazones de papá, ¿sí? Que lo vieron fueron muy dolorosos. Aquí algunos padres están de acuerdo, ¿sí? Algunos padres conocen este corazón, este tipo de corazón. Viendo el dolor de mis hijos, mi corazón, misma manera, se dolió muchísimo, llorando. Ella tenía 6 años nada más. Probablemente, desde la parte de mi hija, ese momento fue el momento más difícil de su vida de 6 años. Viviendo solamente 6 años, creo que esto fue primer experiment, experiencia de gran dolor en su vida. Imaginemos, cuando se despertó de la anestesia, no podía ver nada, sí, no podía ver nada, y los ojos dolían demasiado, como desgarrarse debe haber sido realmente doloroso, sí, para 6 años de niña. Ver el dolor de mi hija me partía el corazón. Para mí también era sumamente difícil. Si hubiera podido recibir este dolor en vez de ella, sí, me habría lastimado 100 o 1000 veces en su lugar con muchísimo gusto. ¿Están de acuerdo los padres, no? Sí, si recibo yo este dolor en vez de ella y ella puede recuperar, puede salir este dolor, yo 1000 veces o 100 veces puedo recibir este dolor con mucho gusto. Este es el corazón y el amor de los padres. Amor del padre. Hoy es el día del padre, ¿sí? Entonces, amor de los padres. Pero en ese momento yo pensé, me di cuenta en el amor de Dios también. Sí, yo me di cuenta en este momento. Yo soy un padre, padre hombre, pero tengo este tipo de corazón. Entonces, podemos decir que el amor de los padres hacia sus hijos está mayor, será mayor que cualquier otro amor en este mundo, pero si lo comparamos con el amor de Dios, ¿qué opinan ustedes? Sí, mi amor hacia mi hija es muy grande que cualquier padre, porque mi hija, por eso, otros padres no pueden sentir este sentido al ver mi dolor de mi hija, pero yo soy padre de mi hija, por eso yo tenía este tipo de corazón, este tipo de amor, pero este amor también comparamos con el amor de Dios. ¿Podría comparar con amor de Dios? El amor de Dios es un gran amor que no se puede comparar con un amor de un hombre padre, un padre hombre, ¿ya? Esto es diferente nivel, totalmente. Yo me di cuenta de esto. Sí. Sin embargo, aún con un amor que no llega ni a la milésima o 10 milésima parte del amor de Dios, sentí el profundo deseo de sufrir en lugar de mi hija. Entonces, ¿con qué clase de corazón nos mira el Dios que nos salvó cuando nos encontramos en medio del dolor y el sufrimiento? Yo me di cuenta de este amor en este momento. Dios mismo
bajó a esta tierra para salvarnos, que estábamos en el dolor del pecado. Y en vez de nosotros murió en la cruz. Y así su amor nos salvó. Él mostró su amor en vez de mí, muriendo. E incluso ahora mismo también, con este amor, Dios nos protege y nos guía a nosotros que caminamos por el camino del sufrimiento, como un desierto. Así Dios trabaja, camina. Así como mi hija debía someterse a la operación para tener ojos sanos, a pesar de que sería muy doloroso por un tiempo, yo como padre permití que ella sufriera por un momento. Sí, yo firmé, yo permití. De esa manera Dios a veces nos permite unos sufrimientos como un desierto de Israel para darnos mejores, ¿sí? Mejores cosas en nuestra vida cristiana y convertirnos en un cristiano más fuerte y digno. El sufrimiento de los cristianos tienen este propósito, este sentido. Así como yo firmé el consentimiento de la operación de mi hija para que tuviera los ojos sanos, Dios permitió que su pueblo pasara por el tiempo del desierto para convertirlo en un pueblo de Dios más precioso. De esa manera debemos entender correctamente el significado del desierto de Israel en este concepto. Y también debemos recordar que aunque la operación humana a veces se puede fallar. Por eso dice, podría haber algunos pacientes que no se despierten, ¿sí? A veces la operación humana se puede fallar, pero la operación que Dios ha permitido nunca fallará. Por eso, este sufrimiento que Dios nos permitió es un sufrimiento muy seguro, bendito, podría decir. ¿Mm? A través de este sufrimiento podemos crecer más, podemos recibir las más bendiciones. Por eso, podría entender que, este sufrimiento que Dios nos permite es un sufrimiento bendito. Así vamos a entender el amor de Dios. Ahora vamos a averiguar sobre la promesa y conclusión de Dios de la vida del desierto del pueblo de Israel. Finalmente, así como era necesario pasar el desierto para poder entrar en la tierra de Canaán, ciertamente llega un tiempo difícil como el desierto a la vida cristiana, para nuestra vida también. Es decir, la vida de los cristianos salvos llega estos momentos del sufrimiento del desierto. Pero en el medio del desierto había el tabernáculo. Sí, había el tabernáculo y las columnas de nubes y de fuego. También sabemos esta historia. El desierto donde el hombre no puede vivir en la tarde de 40 a 50 grados y en la noche del 10 a 15 grados, dice, en el lugar donde no había nada de agua, pero el vestido nunca se envejeció, dice, ni el pie se le ha hinchado, dice, como hemos leído en el texto principal. Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Dice de esta manera. Además, se conseguía el agua de la roca, ¿sí? Como les enviaba todos los días maná, podían comer y beber. Así podían vivir en el desierto los israelitas. Hoy también amaneció el sol, hoy, ¿sí? Y mi corazón está palpitando. Por eso estamos viviendo ahora. Estamos respirando. Pensemos, esto es un milagro, ¿sí? Hoy también amaneció el sol, mi corazón está palpitando. Esto es el milagro. El pueblo de Israel que hizo éxodo tuvo también el día
cuando apareció por primera vez las columnas de las nubes y del fuego, ¿ya? En ese momento, habrá pensado de esta manera, viendo primeramente esta columna. ¡Wow! ¡Qué excelente es esto! Si no hubiera existido esta columna, no pudiésemos haber vivido. ¡Qué gracias! Sí, ellos habrá dicho de esta manera. Pero mientras repetía esto, pasando el tiempo, un día, 2 días, ¿sí? Un año, 2 años, pensemos. 10 años, 20 años, repitiendo, pensemos. Hasta 40 años. Quizás ellos pensaban de esa manera. Hoy también apareció las columnas de nubes y del fuego, ¿sí? Descendió maná, salió las aguas, repitiendo estos milagros. Hoy también estamos viviendo, respirando. Mi corazón está palpitando. Es un milagro, pero está repitiendo cada día. Pero esto es el milagro. Pero quizás ellos pensaban de esta manera, viendo estos milagros repetidos. 40 años. Habrán mirado ellos insensiblemente y así olvidando en la gracia de Dios y se quejaron y murmuraron. Por esta razón, más cantidad de las personas murieron por castigo. Sabemos esta historia también. Si hoy amaneció el sol y todavía mi corazón está palpitando, estamos viviendo prácticamente dentro de los milagros y gracia de Dios. Debemos recordar esto. Por último, Deuteronomio capítulo 8, 4. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Era una vida muy difícil en el desierto, pero esa vida en sí totalmente estuvo dentro de la protección y milagro de Dios. No debemos olvidar esto. A pesar de que nuestra vida sea igual al pasar por el desierto, eso está dentro de los milagros, de la protección y del amor de Dios. Sin olvidar en eso, debemos pasar mejor el trayecto, el camino necesario que nos permite Dios para ser los cristianos firmes, adecuados, que puedan ser utilizados valientemente. Hoy aprendimos, meditamos sobre este tema. Por favor, no olvidemos, ¿ya? Porque a pesar que estamos viviendo en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, milagro, amor de Dios, pero muy fácilmente olvidamos este amor. Pero otra vez, recordando este amor, Dios nos dará más fuerzas. Así podemos vivir confiando más en la mano todopoderosa de Dios. Así vamos a vivir para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, así que haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar con bien todo este trabajo para tu gloria. Hoy es el Día del Padre, así que bendice a todos los padres con tu amor y gracia y ayúdales que tengan un hermoso día con sus familiares en tu misericordia. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.